Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Os recuerdo que podéis enviarme vuestras dudas sobre cómo tenéis compuesta vuestra cartera de inversiones y os responderé con un diagnóstico de la misma. También podéis enviarme vuestras dudas si consideráis que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, qué comisiones de gestión tiene, etcétera. Cualquier otra cuestión que os pueda servir de ayuda. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre por la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, empezamos el año 2024 y antes de nada lo que quería era, pues felicitaros a todos el año 2024, desearos en primer lugar que tengáis todos un feliz año. En el que, aunque hoy es 12 de enero, ya han pasado unos días, pero bueno, como es el primer podcast que hacemos de inicio del año, pues bueno, siempre está bien. Bueno, esta semana el capítulo le voy a llamar ¿Dónde invertir en 2024? Y vamos a dar una pincelada general y reflexionar sobre varias cosas. Sobre todo, e importante, vamos a reflexionar un poco sobre qué debemos de hacer y lo más importante casi, qué no debemos de hacer. Y bueno, vamos a dar un repaso un poco a todas estas cuestiones filosóficas, ¿vale? Como decía, quería empezar este año 2024 reflexionando y compartiendo con todos vosotros sobre las dos primeras frases mencionadas anteriormente, que es qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Y vamos a empezar por la que no debemos de hacer. De entrada, si somos inversores a largo plazo es porque estamos convencidos de que el mundo en su totalidad y en su conjunto, será un lugar mejor dentro de 10, 20 años que hoy. En el sentido de, pues tendremos mejores coches, y cuando digo que tendremos mejores coches no me refiero a que tendremos como personas un mayor nivel de vida o nivel adquisitivo, o sea, que no tendremos Ferraris todos el día de mañana, sino que a lo que me refiero es que si tenemos un Renault, un Volkswagen o cualquier marca, ¿vale? Estos vehículos serán mucho mejores que lo son ahora. Solo tenemos que retrocedernos 20-25 años atrás. Los coches no tenían nada que ver, ni desde las ruedas, aire acondicionado, sistemas, de seguridad, etcétera. Hoy en día son muchos más seguros, tenemos mejor calefacción, etcétera. Lo mismo pasa con cualquier sector, pues pasa con los ordenadores, pasa con los teléfonos móviles. A mí, por ejemplo, pues me gusta el mundo del ciclismo y lo practico con asiduidad. Las bicicletas que tenemos hoy disponibles, comparadas con las que había hace 10-15 años, pues no tienen nada que ver, son más ligeras, mejor frenada, hay mejores cuadros, etcétera, etcétera. Esto viene un poco a colación de lo que no debemos de hacer, y lo que no debemos de hacer si somos inversores a largo plazo es ver noticias en televisión, ¿vale? Porque de alguna manera nos estamos poniendo enfrente a una maquinaria pues de esparcir porquería, con noticias malas. Al final pues esto los informativos se han convertido en noticieros de sucesos. Es decir, con muertes, violaciones, sucesos, atentados. Es el día a día de cualquier telediario o tertulia de actualidad. En televisión, al final, todas las noticias de, desastres, guerras, noticias políticas malas, ocupan toda la parrilla televisiva. Al final, vende mucho más. Es muy raro que veamos en televisión pues que una empresa española, del tipo que sea, pues Ferrovial, Inditex, ha abierto nuevas tiendas y continúa su expansión internacional. Tampoco es raro que veamos en la televisión de manera sistemática que se ha avanzado en los últimos 10 años en detectar cánceres prematuros, en un montón de patologías, etcétera. Esto no lo vamos a ver. Vamos a ver
todo lo contrario, con lo cual ya nos estamos, quiero decir, inundando de basura pensando que el mundo es un desastre y que y que vamos hacia un desastre mayor, con lo cual, bueno, por tanto, mi consejo es directamente no ver nada de esto. Os voy a decir mi experiencia y lo que yo hago, que no tenéis por qué hacer lo mismo, pero un poco para que lo veamos, ¿vale? Yo como norma general lo que hago es a las 8 de la mañana, cuando pues voy de camino al trabajo en coche, pues suelo escuchar pues, la pincelada que da Carlos Herrera, Carlos Alsina, de 8 a 8 y 5, pues para ver si de alguna manera se ha caído una torre gemela o ha ocurrido algo que realmente sea de vital importancia en nuestra vida. Como el 99,% de los días no pasa nada de esto, pues si lo que pasa es que, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Que si ha hablado Puigdemont, que si ha hablado Yolanda Díaz, reclamando alguna genialidad que se le suele ocurrir a esta señora. Al final yo por mi trabajo lo que leo es el Expansión todos los días y con esto pues de alguna manera ya puedo funcionar y no necesito nada más porque el resto no deja de ser, como digo, porquería. Partiendo de donde estamos en la actualidad, deberíamos de ir con mucha prudencia, pues en los últimos 2-3 meses los mercados es verdad que se han comportado, pues digamos que bien, ¿vale? Ojo, no estamos hablando de hacer market timing, pues esto no funciona, simplemente de si ahora tenemos que crear una cartera con mayor o menor riesgo, pues no deberíamos de ir corriendo detrás de los precios, comprando fondos con liquidativos altos, que luego podemos estar muchos años para recuperar la inversión. Se trata de comprar buenos activos y a precios razonables. Y ahora vamos a la siguiente cuestión. ¿Dónde podemos encontrar buenos activos a precios razonables? Vamos a ver algunos ejemplos. Pues ahora mismo podemos encontrar buenos activos a precios razonables en todo lo que tiene que ver con renta fija y con una mayor duración. Ahora mismo la renta fija con duración larga ofrece una buena oportunidad de inversión en las carteras conservadoras, pues las expectativas de mayores subidas de tipos de interés ya se han producido. Por tanto, si compramos duración, nos vamos a asegurar de mayores intereses a largo plazo. Ojo, hay que ir con cuidado, pues como siempre el mercado se adelanta y muchos liquidativos de fondos con duraciones largas ya lo están reflejando, ¿vale? Por tanto, hay que ser bastante selectivo. El punto bueno de entrada en esto estaba sobre todo en los meses de octubre y primeros de noviembre. Pero bueno, no deja de ser dónde podemos poner el foco, porque probablemente ante periodos de volatilidad que tengamos esta primavera, pues los liquidativos de este tipo de fondos bajarán y nos estarán dando pues una ventana. Bueno, otro sitio donde poner el foco, en China, ¿vale? Ojo, aquí hay que tener cuidado, ¿vale? Y invertir en China, pues no deberíamos de hacerlo con más del 10% de la cartera. ¿Por qué? Pues bueno, pues nadie ahora mismo quiere invertir en China. Todo el mundo piensa y cree que las perspectivas a largo plazo son malas y que invertir ahora mismo en China es una mala decisión, pues lleva mucho tiempo cayendo. Precisamente porque lleva mucho tiempo cayendo, se ha convertido en una muy buena oportunidad. Vamos a ver varios ejemplos de rentabilidades malas. Mirad, si cogemos, por ejemplo, hemos cogido 3 fondos, como es el Fidelity China Consumer, el Morgan Stanley Asia Opportunity y el Matthew Asia Small Cap. Vale, pues si vemos, por ejemplo, el Fidelity China, en el año 2021 cayó un 20%, en el año 2022 cayó un 15%, en el año 2023 cayó un 19% y este año lleva cayendo un 4%. Es decir, 19 más 15 más otro 19 más otro 2 o 3% que está cayendo este año es una caída del 56%, que es una barbaridad, ¿vale? Bueno, pues ahí probablemente se esté encontrando una buena oportunidad. Tenemos que armarnos de paciencia porque probablemente, pues bueno, no sabemos cuándo esto rebotará, pero lo que está claro es una cosa, quiero decir, comprar un buen fondo con este tipo de descuentos tan grande, bueno, pues no es una mala decisión. Lo mismo con el Morgan Stanley Asia Opportunity, ¿vale? 2021, caída del 21, 2022, caída del 22, 2023, caída del 8, y este año lleva un menos 3, un menos 4. Matthew Asia Small Cap, 2021, caída del 3,60, 2022, caída del 31, 2023, caída del 16%. 31 más 16 más 3,
más otro 4 que está cayendo, un 54% de caída en un fondo, que es también una barbaridad. Bueno, pues aquí probablemente el mercado nos esté dando una oportunidad de comprar, como insisto, ojo, con mucho cuidado, con mucho tiento, no más del 10% de nuestra cartera, y bueno, pues probablemente se nos esté dando una buena oportunidad. Tendremos que armarnos de paciencia para esta inversión, porque a lo mejor, bueno, se desarrolla la tesis este año, o a lo mejor se desarrolla la tesis dentro de año y medio y tenemos que estar esperando un cierto tiempo. Al final, en inversiones, para ganar dinero, tenemos que transitar por donde nadie le gusta transitar. Y ojo, no estoy hablando de poner el 40-50% de nuestro capital en una empresa china que hemos escuchado en algún foro o en algún podcast o en alguna tesis de Twitter, que tiene mucho potencial y que es una inversión fantástica. Estamos hablando de colocar un 10% en un fondo de inversión en China, ¿vale? Bueno, al final, como sabréis, un fondo de inversión de media tiene 40-50 empresas. Ya de por sí está diversificado. No puede tener más del 10% en una única posición, y la suma de las 5 mayores posiciones no puede ser superior al 40%, con lo cual el grado de diversificación es elevado. Si encima le sumamos que estamos cogiendo, por ejemplo, un fondo de la gestora Fidelity, ¿vale? En este caso estamos hablando del China Consumer, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, es muy difícil ser gestor de fondos en Fidelity, y bueno, y hay que tener un expediente académico impoluto para entrar de gestor. Tenemos que tener extraordinarias notas, diferentes máster, etcétera. Es decir, un expediente académico muy, muy bueno. Como norma general, son personas con mucha experiencia en mercados. No son recién llegados a la industria, de alguna manera con poca experiencia. Pues para que nos hagamos una idea, para ser gestor de fondos tienes que haber estado muchos años en Fidelity como analista, demostrar tus capacidades, y con el tiempo puedes convertirte en gestor. Es decir, no son cualquier llegados a la industria, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Bueno, quería hacer también, aquí también, como decía, podemos encontrar un buen sitio donde invertir y con cuidado, ¿vale? Bueno, quería hacer con vosotros una aclaración sobre las carteras modelo, que publicaba como norma general y repasaba, ¿vale? Habitualmente. Creo que voy a dejar de publicar las carteras modelo porque me he dado cuenta de que en términos generales se hace un mal uso de las mismas. Pues me encuentro casuísticas de todo tipo. Las más principales, por un lado, oyentes que copian la cartera pero la copian en parte. Segundo, oyentes que copian un fondo y ponen todo su patrimonio en el mismo. Tercero, oyentes que luego me envían un email con recomendaciones sobre cuándo hacer cambios. Al final, las cosas es que no funcionan así, ¿vale? Estas carteras, de primeras, pues están para que sean monitorizadas por un profesional. Lo que no puedo hacer es que, pues que las copiéis y que de vez en cuando, que cada vez que hagáis un cambio, lo hagáis y posteriormente me mandéis el cambio para ver qué me parece, porque al final esto se convierte en asesoramiento, y para eso lo mejor es que pues me contactéis y pueda asesoraros al 100% y poder hacer un seguimiento de vuestras inversiones en tiempo y forma adecuadamente, ¿vale? Lo que no puedo hacer es publicar carteras con el fin de ayudar a la comunidad y que esto se convierta en un sinfín de email con ayudas de asesoramiento posterior, ¿vale? Al final tenéis que sentiros libres de enviarme vuestra cartera y yo, encantado, con el fin de ayudaros, os puedo hacer un diagnóstico de la misma. Pero aquí se queda el apoyo por mi parte. Para cambios posteriores ya tendréis que contratar mis servicios o de otro profesional, que los hay y bastante buenos. Ha llegado un momento en el que recibo tal cantidad de email con preguntas, qué me parecen los cambios, que se han convertido en una carga de trabajo que realmente no puedo gestionar. En este caso es que veo claramente que necesitáis un profesional y que en muchos casos ni siquiera creo que os dais cuenta de que lo necesitáis, porque al final es que veo carteras un poco, quiero decir, estructuradas, pero un poco sin mucho orden ni concierto. Al final creo que sí que
En todo este tipo de carteras sí que veo que necesitáis un profesional de alguna manera para que os limpie la cartera de morralla, vamos a decirlo, cosas que no tienen mucho sentido, para que os permita también dormir más tranquilos, para que os evite el estar cada 2 por 3 toqueteando la cartera de forma innecesaria, y al final para ir de la mano de un profesional, bueno, con 20 años de experiencia o más en este tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Bueno, una cosa importante que me he dejado aquí en el tintero en relación a lo que estaba comentando antes sobre la renta variable de China, voy a invertir en China, insisto, de modo prudente. Bueno, tengo aquí un ratio sobre la valoración actual de la bolsa china y vemos que no había estado tan barata en los últimos 25 años, ¿vale? El ratio precio-valor contable del índice MSCI China, que es pues como el IBEX 35, el mercado continuo en España, nunca había estado tan barato. De media, pues el precio-valor contable en algunos de pico ha estado en 5 veces, 3 veces, la media ha sido 2 veces. Bueno, pues en el momento actual está en prácticamente 1 vez. No ha estado tan barato, como decía, en los últimos 25 años. Con lo cual, bueno, pues no es un mal momento de entrada. Y también, como decía anteriormente, sobre todo para alguien que quiere invertir en renta variable o invertir a largo plazo, es importante conocer otra métrica que os voy a traer por aquí, a ver si llego, que es dentro de un informe de JP Morgan, informe de mercados del primer trimestre del 2024, y lo que habla un poco, esto tampoco lo vamos a ver en las noticias todos los días, pero lo que habla es un poco para que veamos cómo históricamente la esperanza de vida sube bastante en todo el mundo. Vale, ya estoy aquí. Para que veamos un poco, la probabilidad de vivir hasta los 80 y los 90 años ha subido de manera bastante fuerte, ¿vale? En el momento actual, y si hablamos de 80 años, la esperanza de vida en los hombres es del 67%, en mujeres del 76%, y en la pareja al menos uno que vive hasta la edad de 80 años es del 92%, ¿vale? Y en 90 años pues pasa un poco igual, el 24%, esperanza de vida en hombres, el 35% en mujeres y en un 51% entre uno de los dos, para que veamos un poco, quiere decir, cómo históricamente la esperanza de vida no hace más que incrementarse cada 10 años aproximadamente. Bueno, un poco para que veamos un poco esto. Bueno, seguimos. También otra cosa en concreto, en cada cartera no es lo mismo estructurar una cartera, aunque sea una cartera agresiva, para una persona que tiene poca experiencia en mercados, que una cartera agresiva para alguien que tiene, pues bueno, experiencia contrastada en mercados, ha sufrido ya bastante, ha tenido experiencias, bueno, de pérdidas de capital temporales. Esto es importante a la hora de hacer una cartera, y no todas las carteras, aunque sean pues moderadas o dinámicas o agresivas, valen para todo el mundo. Hay que conocer bastante bien al cliente y ver un poco cuál es su experiencia previa, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que adaptarse a las circunstancias personales de cada uno. Alguien que quiere invertir en renta variable con un horizonte de 5 años no es lo mismo a alguien que quiere invertir en renta variable con un horizonte de 15 años o más. En un horizonte de 5 años yo incluiría fondos más value, y en horizontes de 15 años pues introduciría fondos de renta variable, pero más tipo group. Todo es renta variable, pero al final es bueno adaptarse, ¿vale?, al cliente. Como digo, no es lo mismo un inversor que empieza en esto y que probablemente diga que sí es capaz de aguantar caídas superiores al 30%, que alguien que sí, que lleva muchos años en esto y ya las ha sufrido. Creerme que no tiene nada que ver. Alguien que dice que cree que lo va a aguantar bien, y luego a esto se le suma que, bueno, pues tiene poca experiencia. Cuando los mercados caen, se ponen a leer noticias y escuchan noticias, bueno, pues en el telediario, para intentar averiguar qué está pasando. Pues lo normal es que se asuste y saldrá despavorido a las primeras de cambio, ¿vale?
En vuestro interior siempre diréis, joder, qué cachondo eres, tú mismo nos aconsejas que contratemos tus servicios. Bueno, pues partiendo de la base de que soy parte interesada, eso estamos de acuerdo, no tenéis que pensar que me estáis haciendo un beneficio a mí, pues al final tenéis que pensar que es beneficioso para vuestros intereses. Bueno, pues pero bueno, al final yo lo que os aconsejo es que contratéis un buen profesional. No tengo por qué ser yo, puede ser cualquiera, que los hay, ¿vale? A veces también, bueno, quería traer con vosotros una reflexión, tengo que decir que no a determinados perfiles que, bueno, pues que no encajan con mi filosofía. Y os voy a poner 2 ejemplos de propuestas que me han llegado estas Navidades y que lamentablemente pues tuve que decir que no, ¿vale? Bueno, para que lo pongamos un poco en contexto, ¿vale? Me contactó un cliente con varios millones de euros y, bueno, pues como podréis intuir, un cliente con varios millones de euros es un cliente, vamos a llamarle, apetecible de gestionar, pues nosotros, los asesores financieros, al final cobramos por volumen gestionado. Por tanto, un cliente con varios millones de euros, pues al final lo que hace es incrementar nuestra base de ingresos, ¿vale? Pero al final siempre me gusta establecer una conversación para ver si puedo servirle de ayuda y si estamos un poco en la misma sintonía. Tenemos objetivos a largo plazo. Bueno, pues es un inversor paciente que voy a estar cómodo trabajando con él, etcétera, ¿vale? En una primera conversación ya denoté que era una persona, pues bueno, muy nerviosa, hablaba mucho y muy rápido y se le veía un grado de exigencia elevado. Bueno, un grado de exigencia elevado, esto no resulta ningún problema para mí, pues bueno, estoy acostumbrado a niveles de exigencia altos. Lo que sí, bueno, empezó a resultar un problema era que ya en una segunda reunión, para ya diseñar la estrategia, me comentó un poco lo que quería hacer, ¿vale? Quería que él gestionara una cartera con varios millones de euros de la siguiente manera. Primero, todos fondos. Bueno, hasta ahí bien. En segundo, pues hacer una asignación táctica de activos, pero muy activa, ¿vale? Un poco, os voy a poner un resumen que iba por aquí. De tal manera que si los datos del paro salían malos, pues nos teníamos que salir del mercado y pasar todo a renta fija. Si los datos del PIB americano salían buenos, entrábamos fuerte en mercado y así semanalmente, bueno, me indicó algún parámetro adicional más que debería de tener monitorizado, etcétera. Al final, sintiéndolo mucho, le comenté que no podía atenderle como él pretendía y que debería buscar otro asesor que se plegara un poco a sus órdenes, porque aunque ya le adelanté que con esta estrategia a 3-5 años no le llevaría a ningún lugar y que debería ver sus inversiones como cuando uno es propietario de un negocio, del sector que sea, y le puse varios ejemplos, ¿vale? Le puse el ejemplo de Amancio Ortega. Amancio Ortega no vende sus acciones de Inditex porque los tipos de interés se suponen que van a subir un 1% o que van a bajar un 1%, porque los datos del PIB sean mejores o peores, porque el paro suba en unas décimas o baje. Lo mismo con cualquier otro empresario. Bill Gates en Microsoft tampoco vende sus acciones porque, bueno, pues suba el PIB o baje el PIB. Y hablamos de Rafael del Pino de Ferrovial, tampoco, etcétera, 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 ¿vale? Es decir, las cosas no funcionan de esa manera y probablemente ese sea un camino, bueno, pues que yo no digo que no sea, a lo mejor podría ser divertido, porque, bueno, pues vamos a estar toqueteando la cartera, entramos, salimos, pero sinceramente no es algo que nos vaya a llevar a ningún sitio, y si no nos va a llevar a ningún sitio es tontería, porque dentro de 3 o 4 años estaremos en el mejor de los casos en el punto de partida, pero es que a lo mejor en el peor de los casos estamos con mucho menos capital por estar haciendo, digamos, pues cosas inapropiadas en cartera, ¿vale? Bueno, otro caso que también me pasó estas Navidades, un cliente que tenía 100.000 euros y que lleva más de un año escuchando mi podcast y que quería hacer una inversión de 8.000 euros para probar, ¿vale? 8.000 euros al final es menos del 10% de su cartera de inversiones. Pues por muy bien que lo hagamos, no voy a cambiarle la vida financieramente hablando. Me comentó, bueno, es que quiero probar. Hombre, vamos a ver, probar está bien, pero si llevas más de un año escuchándome en el podcast y te pones en contacto conmigo, se supone que el primer filtro, bueno, de la confianza, de alguna manera
ya lo hemos superado, ¿vale? Muchas veces incluso es que los mismos clientes necesitan ayuda y piden asesoramiento y ellos mismos pues posteriormente no son conscientes de que realmente necesitan asesoramiento en sus inversiones y les cuesta dar ese paso. Yo creo que es algo interior. Y bueno, y os voy a comentar un tercer caso, que en este caso, bueno, pues encajábamos un poco por la misma filosofía de inversión y para que veamos un poco que la cantidad de dinero es algo que está muy bien, pero bueno, pues algo secundario. Es un cliente con 50.000 euros que me transmite ser una persona pausada y con cierta confianza de que a largo plazo su dinero va a estar bien invertido y quería empezar con el 60% de su capital. Bueno, pues en este caso a mí sí me interesa porque de alguna manera, por un lado, me va a dejar trabajar a largo plazo y segundo, pues sí voy a ser capaz de cambiarle la vida financieramente en el largo plazo. Estamos hablando de en términos porcentuales de su capital, ¿vale? No es un capital en exceso, pero podemos hacer cosas y se pueden ver los resultados, ¿vale? Al final, pues bueno, uno también tiene el derecho de elegir con quién trabajar, porque si de alguna manera voy a tener la responsabilidad fiduciaria de cuidar vuestro dinero, tengo que hacerlo con todas las consecuencias, pero claro, trabajar para subir el rendimiento de una cartera con el 10% de los activos no nos va a llevar a ninguna parte, ni al cliente ni a mí. En la mayor parte de las carteras que os reviso, pues al final siempre llego a la conclusión de que en el 90% necesitan la mano de un profesional. Son carteras, bueno, por lo que veo realizadas un poco a salto de mata, sin orden ni concierto, en muchos casos invirtiendo en fondos que en el último año, 2 años, se han comportado muy bien, muchos fondos temáticos, muchos fondos tecnológicos con mucho peso, fondos comprados al calor de subidas recientes. Bueno, esto no es lo más adecuado. Ahora mismo todas las carteras que me enviáis, no hay ningún fondo en el cual esté ni el Morgan Stanley Global Opportunity ni el Morgan Stanley Asia Opportunity. Tenía temporadas en el año 2019, 2020, 2021 que todas las carteras tenían Morgan Stanley Global Opportunity, un fondo que es muy buen fondo, pero es un fondo que en los últimos años pues se ha comportado pues de manera, vamos a llamarle mala. Y es casi ahora cuando tendríamos que estar cargando este tipo de fondos. Ahora que me encuentro la mayor parte de las inversiones o de las carteras que me enviáis, algunas están súper bien estructuradas y muchas veces os contesto, oye, pues la cartera la tienes fenomenal, yo no tocaría gran cosa, pero al final son las mínimas. Muchas carteras indexadas y muchas carteras indexadas al SP500, ¿vale? Pero no solo al SP500, me encuentro con asignación de activos en carteras indexadas a Japón, a Asia, a bonos con duraciones muy largas, mucho SP500, etcétera. Yo indexarse en renta fija de bonos a largo plazo realmente es algo que no recomiendo. Muchas veces intentamos ser más listos que el mercado cuando realmente lo que estamos dando es un paso atrás. Nos creemos que complicando las cosas vamos a llegar más lejos. Cuando digo más lejos es que vamos a obtener más rentabilidad. Cuando lo que pasa es, al final, todo lo contrario, ¿vale? Para alguien que piense, pues mira, yo no tengo ni idea de esto y tampoco quiero dedicarle excesivo tiempo. Bien, pues está fenomenal. Me indexo, pero me indexo, quiero decir, en plan, vamos a llamarle piloto automático y sin pensar en exceso, me indexo al MSCI World y me olvido. Y cuando tenga nuevo dinero ahorrado, lo vuelvo a invertir y ya, y así, de manera sistemática. Pero claro, me indexo y hay que hacerlo un poco teniendo 2 o 3 pautas, pero con tener 2 o 3 pautas es más que suficiente. ¿Cómo me indexaría? Me indexaría el MSCI World en una plataforma que sea lo más barata posible, pero veo mucha indexación pagando el 0,60 o el 0,65 de comisión, que me parece una barbaridad. Para que nos hagamos a la idea, tenemos que encontrar un fondo indexado al MSCI World que no paguemos más allá del 0,25, 0,30. Yo creo que eso es, quiero decir, indexarse pues de manera lo más barato que podamos encontrar y punto, ¿vale? Pero indexarse en una cartera al 0,65 me parece excesivamente caro, ¿vale? Otra opción, sobre todo para una persona
que de manera sistemática escuche todas las semanas este podcast es elegir por él, o bien asesorado por un buen profesional, una cartera de fondos de gestión activa que a largo plazo pueda batir a los índices. Que aunque parezca una labor difícil, no lo es tanto, pero creo que si vamos de la mano de un profesional competente, el objetivo será mucho más fácil de conseguir, ¿vale? Entre otras cosas, ¿por qué? Porque bueno, estamos en 2024, nos gusta esto y tenemos tiempo de dedicar por nuestra cuenta para seleccionar fondos, pero al final luego llega 2025, tenemos hijos, tenemos nietos, cambiamos de trabajo y no disponemos de ese tiempo mínimo para monitorizar mercados o gestores de fondos, etcétera, y ya la cosa se empieza a complicar. Cuando se empieza a complicar, dejar las inversiones en piloto automático no es lo más aconsejable, insisto. Otra cosa es que tengamos un indexado y nos olvidemos, ¿vale? También es importante tener el temperamento adecuado para este tipo de cuestiones. No estamos hablando de tener un coeficiente intelectual muy alto. No, estamos hablando de un temperamento adecuado y yo voy a hablar de mi caso, ¿vale? No me considero excesivamente inteligente. Sí me considero, en base a mi experiencia de 20 años, que tengo la capacidad adecuada y el temple necesario para comprar cuando nadie quiere comprar y de alguna manera para vender cuando la gente lo que hace es estar comprando, es decir, ir un poco al revés de todo el mundo, que al final es como se gana dinero, ¿vale? Bueno, sí me considero especialmente perseverante y con una capacidad de trabajo bastante alta, pero no excesivamente inteligente. Este podcast al final es un ejemplo de ello, pues ya como vemos ya vamos a ir por la 5ª temporada, con lo cual, bueno, pues requiere un trabajo adicional importante. Bueno, tenemos que tener en cuenta también para este 2024, ahora que estamos empezando, los beneficios del interés compuesto. No empezar perdiendo mucho, porque luego recuperar pérdidas cuesta bastante. Bueno, si caemos en un 50% la cartera, luego para recuperar tenemos que subir un 100% y eso siempre cuesta mucho más. Por eso, en muchas ocasiones, cuando diseño carteras nuevas, suelo iniciar la cartera con un grado más alto de lo normal de conservadurismo y es por tener una actitud mucho más defensiva, ya que ya sea una cartera moderada, dinámica, agresiva, etcétera, el dejar un mayor margen siempre nos da mayor flexibilidad. Si a las primeras de cambio bueno, nos vienen épocas de alta volatilidad, podemos gestionarla de alguna manera mejor. Con el paso de los años ya iremos, quiero decir, estructurando la cartera cuando ya hayamos tenido un beneficio y ya, digamos, pues 100.000 euros que se nos convierten en 120.000 al cabo de los par de años y demás, pues ya ahí podemos tener un poquito más de margen a la hora de, bueno, ya vamos sobre beneficios, que no invertir 100.000 euros y que nos demos un repaso por los 70, que luego cuesta mucho más recuperar, ¿vale? Bueno, más cuestiones a tener en cuenta en este 2024. Bueno, en mi caso, ¿vale? Y vuelvo a hablaros un poco de mi caso, siempre para ponerlo en contexto. 20 años de experiencia es un tiempo suficiente para poder aseverar con bastante rotundidad que el promediar a la baja funcione mucho. Habréis oído hablar de que, bueno, promediar a la baja es un sentido, no tiene mucho fundamento, estás metiendo dinero en un sitio en un pozo que no hace más que caer. Bueno, vamos a dar una vuelta también a esto, ¿vale? Como digo, puedo aseverar, porque los resultados me lo demuestran, que promediar a la baja en buenos fondos dan unos resultados a largo plazo. Bueno, probablemente haga un capítulo especial a esto, aquí estoy haciendo una pincelada de esto, pero como digo, mi experiencia es que he hecho ganar infinidad de dinero a infinidad de clientes en infinidad de años a lo largo de mi vida promediando a la baja en fondos, ¿vale? Habréis oído, como decía anteriormente, que promediar a la baja es un disparate. Bueno, vamos a ver, es como todo, hay que ponerlo en contexto y hay que saber hacer las cosas. Es un disparate si lo haces con una acción. Si promediamos a la baja con una acción que no hace más que caer. Bueno, quizás sea un error. Pero en fondos y en buenos fondos, ¿vale? Dentro de una cartera diversificada, yo creo que no es un disparate. Es verdad que hay que tener mucha templanza a largo plazo, mucha experiencia, pero los resultados suelen ser extraordinarios. Bueno, probablemente en esta primavera haremos un podcast especial hablando un poco sobre ejemplos de por qué promediar a la baja tiene bastante sentido en fondos, pero bueno, pues en el capítulo de hoy, bueno, os he traído ciertas pinceladas sobre esto.
¿vale? Bueno, pues con esto terminamos por el episodio de esta semana. Como siempre, para cualquier consulta sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.